Profesor, buenas noches, con Gustavo Cataño Martínez del curso de control digital de ingeniería electrónica. Entonces, debo hacer para la presentación una conclusión de lo que vimos. Para hacer la conclusión va a ser como un pequeño resumen de todas las etapas que hicimos. Entonces vimos en una primera etapa, bueno, se puede simular a un calefactor. Un calefactor que lo alimentamos en un momento. Ese calefactor tenía entonces una curva de reacción de ese tipo. Tenía una curva de reacción de primer orden. Entonces, en su momento, gracias al método 1, 2, 3, sacamos de esta gráfica, sacábamos una ecuación matemática de primer orden, del orden de forma Kp exponencial del menos el tiempo muerto sobre todo S más 1. En otro trabajo vimos entonces lo que se puede, los filtros digitales que se pueden aplicar en un sistema. Entonces pasábamos de la ecuación matemática de una forma continua a una forma discreta gracias gracias a las herramientas de MATLAB. Entonces, después de esta ecuación discreta, le aplicábamos un filtro al sistema, y también entonces encontramos el lugar geométrico de la raíz, que nos muestra si nuestro sistema va a ser estable o no. Puede ser estable o no, perdón. Finalmente vimos entonces en un sistema, seguimos viendo el calefactor, pero esta vez inyectándole perturbaciones en momentos dados. Entonces vimos que inyectándole estas perturbaciones, vimos cómo el sistema se estabilizaba utilizando el método de Singer-Nichols, y con este método entonces encontrábamos los valores proporcional, integral y derivativo. Entonces este control PID en lazo abierto o en lazo cerrado, en conclusión, se utiliza en este momento en muchos controladores. Se puede utilizar en micros, como lo hicimos en el ejercicio. Es un micro, por ejemplo, un PIC, donde se programa el PIC con las ecuaciones que queremos. O también vemos muchos, por ejemplo, en la industria, muchos PLCs que tiene incluido estos PIDs, y ya pues en el proceso podemos en estos PLCs programar el PID. Entonces este PID se utiliza enormemente. Entonces este PID tiene un proporcional, un integral y un derivativo. Este proporcional integral derivativo se le aplica siempre al error que arroje el sistema con respecto a una referencia que tenemos. Entonces el proporcional entonces pues tiene un factor proporcional que se multiplica por el error. También tiene un factor integral. El factor integral es, como dice la palabra, es una integral del error en el tiempo. Entonces siempre está mirando el error en el pasado para con esos datos ir corrigiendo el problema y llegarlo al set point deseado. Y finalmente entonces tenemos un factor control derivativo, y como sabemos que cuando calculamos una derivada calculamos la tangente, en este caso de nuestro error. Entonces, como es la tangente, ella tiene una pendiente, sea una pendiente positiva o una pendiente negativa, que se ve en el tiempo. Entonces también utilizamos este factor para prever el error en el futuro. Muchas gracias, muy amable. Gustavo Cataño de Control Digital. Muchas gracias, profe. Gustavo Cataño de Control Digital.